Egunon guztioi, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí presentes. Como sabéis, uno de los objetivos primordiales del Consejo ha sido profundizar en la faceta social y dar cobertura y apoyo a diferentes iniciativas que van un poco más allá del fútbol. En este caso se trata de una muy interesante iniciativa de nuestra peña más popular, Escocia la Brava. Y llevan meses trabajando en ella. Cuando celebramos el 75 aniversario se estableció un lazo bastante interesante de unión entre Escocia, Glasgow concretamente, cuando vino el Celtic, y se celebró aquí el partido de la conmemoración. Bueno, hemos querido llevar o han querido llevar esta relación un poquito más allá y nos vamos ahora a Escocia, a los Highland Games. Bueno, no sé si sabéis, son unos juegos típicos de Escocia y vamos a formar parte de ellos con Biurri, Ernesto Ezpeleta, que va a ir cortando troncos a Itzcolari. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos y qué tal nos lo pasamos. Y sin más, le voy a ceder la palabra a Alberto. Bueno, egunon. Bueno, comentaros un poquito. Hace 3 semanas, a mí me pidió de sorpresa. Hace 3 semanas Miguel nos comentó en una reunión que de parte de Escocia la Brava, de la Peña Escocia la Brava, querían que un representante municipal fuera acompañándoles, bueno, pues a esta expedición que ha contado muy bien Amaya en estos momentos. Y bueno, pues yo me ofrecí voluntariamente, ¿no? Miró así un poquito alrededor y yo dije, bueno, pues por mi pasado, por esas cosas, pues... Y porque me apetecía, realmente porque me apetecía, pues fui. Desde el punto de vista del ayuntamiento, yo creo que es un poquito devolver, ¿no?, la cortesía por parte del Glasgow. Hace 2 años aquí se celebró un partido que fue un partido que fue más allá de lo estrictamente deportivo. Yo creo que hubo entre las dos aficiones pues bueno, yo creo que hubo buena sintonía, se crearon relaciones personales, una buena imagen que se quiso dar de aquí. Y bueno, y ahora tenemos pues un gran motivo para desplazarnos y para ir allá, ¿no?, más allá de lo que pueda dar un viaje, que yo creo que es un poquito pues difundir nuestra cultura vasca. Aquí tengo aquí a mi izquierda a Ernesto Ezpeleta, me ha comentado ahora que también va John Cortina. Con los dos tengo una relación personal muy buena y bueno, pues vamos a aprovechar todos pues para hacer un poco de país, ¿no?, que yo creo que también toca. Y bueno, pues desde el punto de vista de los agradecimientos, primero, bueno, expresar mi agradecimiento a la Peña Escocia la Brava, porque ha sido quien más activamente ha impulsado este tipo de estas relaciones entre la sociedad escocesa, fundamentalmente Glasgow, y nosotros. En segundo lugar, a la Sociedad Deportiva Eibar, a Maya personalmente, porque yo creo que no son estos tiempos, ¿no? Yo creo que hay que predicar con el ejemplo, siempre lo digo, al final son hechos, no lo que digamos, yo creo que es lo que hacemos. Y el Eibar tiene una máxima que dice que vamos a devolver a la sociedad todo lo que la sociedad nos está dando a nosotros. Este es un ejemplo. La presidenta de un equipo de primera división que se desplaza con una Peña a Escocia, esto difícilmente lo veréis en cualquier equipo de la Liga Española. Y por eso, pues bueno, pues quiero agradecer este gesto que está teniendo para estas personas que nos vamos a desplazar allá. Y por último, personalmente quiero agradecer el trabajo que está realizando, a ver si lo pronuncio bien, Maureen Barbrecht, con nuestra peña, con la Peña de Escocia la Brava, pues que tanto está ayudando pues para que esta aventura, para que este encuentro, para que, en fin, este hermanamiento pues sea posible. Y bueno, pues nada, simplemente que aparte de esto, pues esperamos venir con el mejor de los recuerdos de Escocia. Egunon guztioi. Con motivo del 15 aniversario de Escocia la Brava se han llevado a cabo diversos actos. Como colofón tenemos un proyecto ambicioso entre manos. Es un momento histórico para la Sociedad Deportiva Eibar, la afición y para nuestra ciudad. Esto que estamos viviendo será inolvidable para todos nosotros, pero no sabemos lo que puede durar. Ojalá nuestros hijos y nietos también lo puedan disfrutar y esto dure para siempre. Llevamos mucho tiempo trabajando junto a Biurri.com, la Sociedad Deportiva Eibar y el Ayuntamiento. Nos hemos ido reuniendo periódicamente para tratar diversos temas, aportar ideas e intentar sacar adelante un proyecto que tiene 3 objetivos.
Primero, seguir expandiendo el nombre de nuestro club, el de la ciudad y el de nuestra peña. Segundo, dar a conocer nuestra cultura y nuestro entorno allí donde no sea posible. Y tercero, dejar un recuerdo de la inolvidable época que nos está tocando vivir. Por todo esto, queremos producir una película documental con el fin de tener un recuerdo hecho en casa. Gracias a las buenas relaciones existentes con el pueblo de Escocia, vamos a participar en los Highland Games de Balloch. Como bien sabréis, los Highland Games, conocidos como los Juegos de las Tierras Altas, son una serie de competiciones basadas en deportes típicos escoceses, con cierta similitud a nuestras pruebas de Rick y Rolac. Se celebran por todo el país a lo largo del verano y gozan de un gran prestigio tanto local como internacional. Por lo tanto, el próximo día 15 de julio estaremos presentes en dichos juegos. Habrá una exhibición de corte de troncos y levantamiento de piedras por parte de Ernesto Ezpeleta Biurri, socio honorífico de nuestra peña, y de Aimar Galarraga. Todo esto será grabado para seguir trabajando conjuntamente y producir una película documental junto con otras imágenes que disponemos. Llegada la fecha, me gustaría poder volver a convocaros para informar sobre su estreno. Sin otro particular, paso el turno de palabra a Ernesto Ezpeleta, no sin antes aprovechar la ocasión como director del proyecto y miembro de Escocia la Brava para dar las gracias a la Sociedad Deportiva Eibar, al Ayuntamiento, a Maureen Burbidge y a todos los que han podido colaborar. Por supuesto, agradeceros también a todos los medios que os habéis acercado hoy aquí para atendernos. Eskerrik asko eta aupa Eibar. Koldo. Ayuso. Zer nahi zu euskera, zu erdera, zer nahi zengoenik? Bueno, aurreko euskera zitzen goenik, gure asmo izan da, koldo esan duen bezala, gure ekipon eta gure herrin izena ondo, alako Eskoziako toki matea, eta nola erlazioko sona dien, gelauzuko jendekin daula, pentsau genduen hori ikia ez, eta nola hango jokuk eta Highland Games deitzen dien hori, nahiko gure herrikirolekin nahiko zer ikusi daukien, pentsau genduen gure kirolare area matea ez. Orduan guk han ingo deun lana izangoa, harri gautzaileek harri ezberdinak eman guitu, bakizuen nola harri ezberdinak hauten dien, zilindroa, bola, retangularra, eta danak eman guitu, han jendik ikusi daien, nola jasotzen dien ez. Eta nahi lana izangoa, enbor mota ezberdinak ebakitzea. Zutika, eskubakarakin, geho nahi deu 3 metro pasako euro handi batan ebakitzea, eta bide batez, Eskozian sekula ebakidan eurrik handina guk ebakitzea, ez aurrenekoz. Horrek, hola bixiat zerresana sortuko duan, pentsatzen dugu jendea inguratu ingola, eta gure asmoa hori da, ez? Ez da erronka txikie, oin besteko eurra ebakitzie betire preparazio bat suposatzeu, ez da esibizio bat, izango alanko gor bat ikie, guarea ez goaz erakustaldi bat ikie, goaz, lan serio bat ikie, beti izaten dugu alako lan handi danen, saiatu emargeala ebakitzen, ez? Eta hortagoa, saiatzea, ebakitzen baldin badeu, asko zobeto. Baina ez da area jutea, ni bintzat area ez niko turismo ikia. Nire asmoa da, area gun, lan gogor batein, alik eta azkarren moztu eurra, eta jendi txundituta latzi ez. Nik ala uste, erakutsiko duela gure herrikirola zer dan, eta, ez dala ala muguzko kirol bat ez. Eta hortik aurrea, nahi zuen galdetu. Bai, baina lehenko lana enbarko du. Gero zerbeza probako du, baina aurretik lana enbar izatea, bai. Aurretik urpixiatea enbarko du, bai. Bai. Bueno, hori dana pelikulan azalduko da, ez? Zerbeza asuntu hori, bai. Zelakua izango da enbor hori, ero zelan izango da lan hori? Nik esan nahi dut, Eskozian sekula ez nola eurra hondik ebakiko, ez? Orduan guk errezak geneukan, han, 10 minutuko eur bate eman, eta, lan txugun batein dakitu, ez? Baina gure asmoa ez da hori. Gure asmoa da
han lan bat ikia hemen bai onduen bezala. Eta are emango deu, ez deu txopoik emango, ez deu eur biunik emango. Guk are emango deu pagoa, hemen bezala. Nik uste eta hango jendea, hemengo jendea bezain errespetu behar dula, ez? Mezi dula. Orduan guk inoa ez guaz inor engainatzea area. Gukun behar dugu area, hemen bai onduen bezala lan aitea. Eta nik uste, hori bai jentik eta bai, proiektu honek eskertu ingo duela. Sí, vosotros dos también vais a estar allí en representación de Eibar y de Eibar. Realmente los juegos realmente creo que son el día 15, ¿no? El sábado. Las competiciones son el día 15, pero creo que son durante todo el mes del verano, ¿no? Suelen ser los fines de semana del verano. Es durante los fines de semana del verano, van haciendo cada fin de semana en una ciudad distinta del país. Entonces a nosotros nos ha tocado por fechas Balok. Casualidad, Balok está como a 20 minutos de Glasgow, o sea, era perfecto. Era fecha perfecta, sitio perfecto. Y los juegos sí que empiezan el 15, el día 14 tendremos una recepción allí en el ayuntamiento donde nos recibirá pues el alcalde o algún miembro del ayuntamiento y tal, pues eso, para darnos un onguietorri escocés y luego el sábado tendremos una cena pues con todo el equipo organizativo de lo que son la gente de los Highland Games. ¿Tenéis previsto ir de escoceses o algo? No. Sí. No. Se planteó el ir vestidos igual de caseritos o algo, pero al final creo que va a ser mejor ir. A mí la Murín me plantea portar en tanga, no sé cómo. Ahí sí que sorprendería. Yo with tanga, yeah. Ernesto, pero... Menos mal. La verdad es que hoy la rueda de prensa está siendo diferente, amena y con un toque divertido. Así que no sé si tenéis alguna otra pregunta para hacer. ¿Cuántos miembros de Escocia vais? De Escocia, a ver, Ernesto solo va a pagar un billete, pero va doble porque es socio de honor de Escocia la Brava, entonces sí se le puede nombrar como Escocia la Brava. Va Joseba Conbarro como presidente de Escocia la Brava. Va Isabel Pérez, que está ahí atrás, que ha sido la que ha ayudado a gestionar y pues llevar adelante este proyecto conmigo. Viene Morín también, que es socia honorífica de Escocia la Brava, que sin ella no podíamos haber hecho nada porque todo el tema en Escocia nos lo ha movido ella y la verdad que ha hecho un trabajo pues muy grande. Y luego el resto del equipo ya, pues viene eso, Alberto y Amaya en representación de las dos instituciones, y Aimar Galarraga, Ernesto Ezpeleta y Diony Cortina, pues como equipo de deportistas. ¿La selección va a hacer piedra, tronco también? Sí. ¿Y alguna cosa más? Bueno, luego tenemos al final, pues como solemos hacer aquí en las exhibiciones, pues vamos a hacer una figura con la... Sí, antes ya he comentado que vamos a intentar hacer una cosa pues como se hace aquí, ¿no? Lo más parecido. Entonces, al final habrá que hacer una figura con la motosierra también. Si vienes, tienes fácil, lo coges y lo traes de vuelta, ya tiene su historia,
fotos, eso, ¿no? O no mandamos nada, o copyright, o... Sí, venga, sí.